Quiero que me acompañes al libro de Éxodo capítulo 15, versículo 26. La voy a dejar por acá. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Si lo tienen en pantalla, lo pueden buscar también. Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Lo tienes? ¿Sí? Teléfono, Biblia, lo que sea ahí, iPad. Dice la palabra de Dios: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Lo puedes leer conmigo a ver si lo encontraron todos? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si hay algo que vamos a aprender en Casa Apostólica CFA, es nunca leer un pasaje bíblico fuera de contexto. Tú siempre tienes que leer un pasaje bíblico en contexto. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? ¿Qué pasó que hizo que él declare esta promesa? ¿Qué fue lo que pasó anteriormente para que Dios hable sobre ellos y le diga esta promesa? Que si ellos estarían atentos a su voz, si oyeren lo que él tiene para decir, y si guardaren sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que les había enviado a los egipcios les iba a mandar a ellos, sino que él iba a ser Jehová Rafa, Jehová su sanador. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y es la primera vez en la Biblia donde se hace un mencionamiento en el contexto de nuestra salud, donde la primera vez en la Biblia donde se menciona sanidad y donde se menciona enfermedad. Significa que es el punto de entrada o el punto de inicio para el resto de la Biblia. ¿Se recuerdan que hablamos en la primera clase que la primera referencia que yo tenga de una palabra la tengo que seguir por el resto de la Biblia? Es mi punto de entrada, tengo que seguir esa misma línea. Entonces Dios me está diciendo, y Dios le dice al pueblo de Israel: si siguen mis mandamientos, si no se desvían, si guardan mi voz, yo les prometo que ninguna enfermedad les va a tocar. Más bien yo voy a ser Jehová Rafa, Jehová su sanador. Entonces tengo que entender qué había sucedido anteriormente. Versículos antes, el pueblo de Israel ya había cruzado el Mar Rojo, ya había dejado Egipto atrás. Decirle que está al lado tuyo: he dejado Egipto atrás. ¿Verdad? Ya cruzaron. El otro día me di cuenta las veces que digo verdad. ¿Verdad? 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 Se me quedó Houston grabado, ¿verdad? Ok. Entonces habían ya cruzado el Mar Rojo, y ahora que están del otro lado, en tierra seca, pasan 3 días y no tienen agua, y comienzan a quejarse con Moisés, ¿no? Pero ahora, ¿para qué estamos de este lado? ¿Y por qué estamos acá? ¿Y por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Y no ves para qué Dios nos trajo acá? No sé cuánto. Mire, léalo conmigo para que vea que ustedes no eran los únicos que se quejaban en algún momento, sino que... Mire, dice... Versículo 18: Jehová reinará eternamente y para siempre. 19: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Decirle: ya pasaron por el mar. Ahora, versículo 20 dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y con todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Echado en el mar el caballo y jinete, e hizo Moisés que partiese Israel el Mar Rojo, y salieron al desierto de Aur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Ok? Una vez que celebraron que se acabó la fiesta, pasaron 3 días en el desierto sin hallar agua. Versículo 23: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas.
Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y ahí es donde le dice: ahora cambié tu amargura, ahora podés beber de las aguas que eran amargas, pero a consecuencia de eso tenés que seguir lo que te estoy diciendo. Si siguen mis instrucciones, si son atentos a mi voz, yo les prometo que la enfermedad no les va a tocar. Pero era consecuencia a que ellos vivan una vida de santidad, una vida recta, porque les entregó estatutos, reglas, ¿verdad?, para seguir adelante. Ahora, esto es un reflejo de lo que leemos en Hebreos, si me sigues, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Lo que acabamos de leer es un recordatorio de lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreo 12. ¿Lo tienes? Hebreo capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Lo encontraron? Todavía no. Hebreos capítulo 12. 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerar a aquel que sufrió tal contradicciones de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Salta conmigo a versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina, y cuando hablamos de disciplina es una persona que está entrenando para algo. Es verdad que ninguna disciplina al presentarse al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que a ella han sido ejercitados. Versículo 12. Por lo cual, levantad manos caídas y rodillas paralizadas. Versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 4. Seguid la paz con todos. Mira que está lo tuyo, seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cerramos con el 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Se relacionan los dos. Nos manda a vivir una vida recta de santidad en tres relaciones: para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. Si no seguimos esa vida de rectitud y de santidad para con Dios, para con el otro y para con nosotros mismos, pueden salir aguas amargas, pueden brotar raíces de amargura. Y eso me va a prohibir a mí llegar al cumplimiento de la palabra de Dios para con mi vida. Les está diciendo a los cristianos una advertencia. Les está diciendo: en el camino no se cansen, en el camino no dejen de hacer el bien, en el camino no desmayen, no se desgasten, en el camino que su corazón no sea endurecido por las aflicciones, porque es ahí donde la gracia de Dios deja de funcionar a nuestro favor. Dice, mirad que esto hecho decirle: tened cuidado. Y una raíz de amargura puede brotar y nos turba. Ahora, estorbar o turbar
molestar, en griego, según está escrito en la Biblia, viene de la palabra enokli, que significa enfermar. Cuando yo leo en la palabra de Dios y leo estorbar, molestar, turbar, si yo voy al origen de la raíz de esa palabra, la primera vez que fue usada es enfermedad. Por ejemplo, lo tienes en Mateos capítulo 9. No lo busques, pero es cuando el paralítico, ¿sí? Jesús le dice, ten ánimo, ¿verdad? Luego, porque estaba paralítico, estaba enfermo, estaba molestado, es la raíz en griego. En Juan 5 lo puedes buscar después. Cuando habla de su enfermedad, habla con la misma raíz de la palabra enokli. Y Juan 5:14. Entonces, cada vez que está la palabra estorbar, molestar y turbar en la Biblia, es la raíz de esa palabra es enfermar. Entonces, lo que Dios me está diciendo en el capítulo que acabamos de leer anteriormente, en Hebreos 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se enferme. ¿Cómo cambia, verdad? Porque me va a molestar la raíz de amargura, pero cuando vos sabés que la amargura que estás sintiendo te puede llevar a una enfermedad, tomás distancia de lo que estás viviendo. La raíz de esa palabra, estorbar, es enfermar, hacer mal, prohibirte de alcanzar algo. Por eso cuando yo ahora leo y entiendo que toda raíz de amargura me puede llevar a enfermar. Entonces, tengo que entender algo, hablábamos recién, que hay una relación disfuncional con Dios, con otros y hasta con nosotros mismos por causa del pecado. ¿Sí? Hay una relación disfuncional con Dios, con otros y con nosotros mismos. Parece, vamos a ir de a poquito, no se me duerma, ¿está? De a poquito, y después arrancamos y vamos profundo. ¿Ok? Entonces, todas las enfermedades que Jesús sanó, sus discípulos encontraron un patrón. Todos los milagros que él sanó, que Jesús sanó, él encontró, por ejemplo, en el caso del paralítico que le dijo, ten ánimo, y que le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o decir levántate y anda? Fíjese cómo relacionó la enfermedad con el pecado. Por ejemplo, el otro le dice, ¿quieres ser sano? Y luego, versículo más adelante, le dice, has sido sanado, el de la piscina, ¿no? ¿Verdad? Que se fue sin decir nada, se le encuentra a Jesús de vuelta en la sinagoga y Jesús le dice, has sido sanado, no peques más. ¿Sí? ¿Están relacionando conmigo cómo la enfermedad se relaciona con el pecado? ¿Cómo es una consecuencia por una relación disfuncional que tenemos para con Dios, para con otros y hasta con nosotros mismos? Ahora, ya sé, usted seguramente me está preguntando sobre el ciego que Jesús sanó y que los discípulos le dijeron, ¿quién pecó, su papá o su mamá? ¿Se recuerdan ese pasaje bíblico? En Juan capítulo 9, que le dicen, ok, este muchacho está ciego ¿de qué? De nacimiento. ¿Quién pecó en este caso? ¿Su papá o su mamá? ¿Qué me está diciendo a mí? El contexto que los discípulos están diciendo esto es, hace 3 años que estamos trabajando a tu lado, que somos tus escuderos, y cada vez que vemos un milagro suceder, tú dices, sano y salvo, ya no peques más. Relacionaban la enfermedad como resultado del pecado. Entonces acá hay un muchacho que nació ciego. Entonces los discípulos dicen, ok, entonces en este caso, si él no pecó, ¿quién pecó? ¿El papá o la mamá? ¿Verdad? Entonces Jesús en este caso le dice, este milagro no es para que se cuestionen quién pecó, sino para que mi nombre sea glorificado en esto. ¿Por qué? Porque no fue una sanidad. Una sanidad, paréntesis, es que te vas a recuperar progresivamente. Y un milagro es algo que sucede instantáneamente. Este milagro de Jesús no fue sanidad, fue un milagro. Te explico por qué. Porque no es que era ciego, no tenía ojos. Era un milagro creativo de Jesús.
Entonces había una promesa sobre el Mesías, que todo milagro creativo iba a ser hecho por las manos del Mesías. Entonces, que este ciego de nacimiento haya nacido sin ojos y recupere no solamente los ojos sino la vista, era un sello que venía a proclamar o a declarar una vez más quién era Jesús el Mesías. Cuando nosotros llamamos a los ancianos, según la Biblia, a ungirte con aceite, dice la palabra de Dios, si alguno entre el pueblo se encuentra enfermo, llamen a los ancianos y que ellos pongan sus manos sobre vosotros y que puedan ungirle sus cabezas con aceite. Y tú dirás, pero ¿qué relación tiene el aceite con la enfermedad? Y entonces tienes que ir al contexto de cuándo era que se ungía a alguien en la Biblia. ¿Cuándo se ungía a alguien en la Biblia? Se los ungía como rey y se los ungía como profeta. Entonces, cuando nosotros te ungimos, y acá sigo en el paréntesis, cuando nosotros te ungimos tu cabeza, si estás pasando por una enfermedad, no es que la unción se vuelve un método antiinflamatorio, sino que viene a reclarar, a redeclarar tu ungimiento y tu propósito. Como reyes sacerdotes. No sé si alguien lo agarró en eso. No sé. Cuando ungimos a los enfermos, la unción no es un antiinflamatorio, pero en cambio es una redeclaración de propósito. Ungimos rey y ungimos profetas. Entonces podemos decir que las enfermedades están relacionadas con nuestra relación disfuncional que tenemos por causa del pecado, nacidos del pecado, con Dios, ¿sí están conmigo? Con otros y con nosotros mismos. Ahora, cuando hablo de pecado, tengo que entender que no toda injusticia es biológicamente equivalente. Venga conmigo, Éxodo capítulo 34. Cuando cerramos, usted lo va a cerrar todo junto, le tengo que dar un poco de todo. Éxodo capítulo 34. ¿Lo tienes? Vamos a leer el versículo 5, dice: y Jehová descendiendo en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona, subraya, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Recuerde que la Biblia no escribe cosas por escribir. No es que está compitiendo cuántas palabras, sino si Él te está diciendo que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, es que biológicamente no son equivalentes. Cada una es diferente a la otra. Una cosa es iniquidad, otra cosa es rebelión o transgresión y otra cosa es pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué es el pecado? Si quieres anotar, el pecado que Él perdona según Éxodo 34, el pecado es un error debido a una apatía, negligencia o ignorancia. Pecado es un error debido a apatía, negligencia o ignorancia. ¿Qué es rebelión? ¿Lo digo o no lo digo? ¿O está todavía en pecado? ¿Qué es rebelión? Rebelión es desobediencia deliberada y desafiante. Es yo conociendo lo que tengo que hacer, conociendo la ley, conociendo los estatutos y conociendo los mandatos, yo decido hacer lo contrario. Es ser un rebelde. ¿No? Yo decido nomás venir los domingos. No, diga algo, sonría, están todos muy serios. Entonces, rebelión es una desobediencia deliberada y desafiante. Recuerde, todo esto es la raíz de las enfermedades y ahora lo vas a ver por qué. Y 3, iniquidad. Iniquidad es una perversión. Es una torsión y una naturaleza desviada. Las personas que tienen iniquidad en sus vidas
ya nacieron con su naturaleza desviada. ¿Ok? Ya tienen perversión en ellos. Entonces, para todo lo que Dios perdona, Satanás va a querer robar. Si vienes conmigo a Juan 10:10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Fíjese, 3. Él perdona, leíamos recién, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero el ladrón no viene sino para hurtar, robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Cuando peco, le doy una puerta de acceso a Satanás para que me robe. Sí, el ladrón no vino sino para matar, para robar, matar y destruir. Cuando yo peco, le abro una puerta a Satanás para que me robe. Él me va a reducir la calidad de vida. ¿Están conmigo o es muy churrasco así con chimichurri? Diga algo, por favor. ¿Sí? Entonces, cuando yo peco, le abro una puerta a Satanás para que robe años de calidad de vida en mí. ¿Verdad? ¿Sí? Cuando yo cometo una transgresión, recuerda, sabiendo lo que tengo que hacer, sabiendo la regla, pecado es ignorancia, ahora sabiendo, estando en Cristo, lo que debo y no debo hacer, lo hago, entonces le abro una puerta a Satanás para que mate y me dé una muerte prematura, tanto física, almática en mis relaciones o espiritual. Ay, santo. Y cuando es iniquidad, transgresión, torsión, una naturaleza desviada, entonces ahí es donde destruye. Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces acá, cuando yo tengo una iniquidad en mí, una naturaleza desviada, le abrí una puerta a Satanás para que destruya. ¿Y cómo destruye? Se mete en mi sangre, se mete en mi linaje. Por eso la iniquidad en nuestra sangre. Entonces ahí donde él viene a destruir mi familia, mi comunidad, asesinos, right, que vienen a matar por iniquidad en sus vidas, vienen a destruir una comunidad y vienen a destruir la descendencia. Mira el que está al tuyo y decirle, Satanás vino para robar, matar y destruir, pero Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Las enfermedades, y acá vamos a empezar a entrar en la enfermedad, las enfermedades no vienen al azar. No es que un día vos te despertaste con asma. O no es que un día vos te despertaste con diabetes, o te despertaste con artrosis, no, sino que progresivamente comenzaste a notar cambios en vos que un día te llevaron a ver a un doctor. ¿Verdad? Sí, porque las enfermedades no vienen al azar. Muchas enfermedades son consecuencias físicas y naturales por una violación de la ley de amor, del pacto de amor que tenemos con Dios. ¿Ok? Entonces recuerde, puede ser por pecado, ¿sí? Por rebelión o por iniquidad. Ahí vamos. Venga conmigo a Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10. Si no encuentra Génesis rápido, gente, hay que despierte. Génesis, capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quién? ¿De Adán y de Eva? Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si abrieron sus ojos y se encontraron que ellos estaban desnudos. Cuando Adán y Eva pecaron, y por consecuencia del pecado de Adán y Eva, está en nosotros la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es la naturaleza pecaminosa? No hemos desarrollado una vulnerabilidad al miedo, a la culpa y a la vergüenza. Si tú miras más adelante la charla que tuvieron Dios con Adán y Eva, ellos dan a entender que tuvieron miedo, tuvieron culpa y tuvieron vergüenza. Diga conmigo, miedo, culpa y vergüenza. Dígalo conmigo de vuelta, miedo, culpa
y vergüenza. Ténganlo en cuenta una vez más. Miedo, culpa y vergüenza. En el momento que ellos sintieron miedo, culpa y vergüenza, corrieron a buscarse una cobertura. Corrieron a buscarse una hoja, ¿verdad? Que iba a cubrir su desnudez, que iba a cubrir su miedo y su vergüenza, ¿verdad? Lo interesante es que nosotros tenemos la amígdala. Y la amígdala, y acá donde leo las notas, porque después, no, es el guardián de nuestras emociones más fuertes. Se encuentran acá. Son dos cositas, son los guardianes, ¿verdad?, a la puerta de nuestras emociones más fuertes. Y la amígdala categoriza nuestras emociones según nosotros sentimos. ¿Ok? Si lo digo mal, ahí me perdona. Entonces, ella es capaz de catalogar esencialmente todas nuestras emociones a 3 grupos. Esto lo dicen los científicos y los neurólogos. Nuestras amígdalas pueden nuestras emociones categorizarlas. Y al final de esa categoría los divide en 3 grupos. Entonces, una siempre termina siendo la otra. ¿Y sabe cuáles son los 3 grupos? Todas nuestras emociones se basan o en el miedo, en la culpa o en la vergüenza. Miedo, culpa y vergüenza. Entonces, nosotros podemos decir que estamos desnudos como estuvo Adán y Eva el momento que se dieron cuenta que había miedo, que había culpa y que había vergüenza. Entonces corremos a buscar esa hoja para cubrir nuestro... ¿Quieres saber cuál es? ¿Con qué nos cubrimos? Idolatría, rebelión y orgullo. Y te lo explico por qué. La idolatría es la solución de los hombres para resolver el miedo fuera de nuestra relación con Dios. Cuando yo tomo algo o alguien y lo hago mi ídolo para protegerme de mi miedo fuera de mi relación con Dios, está basado en idolatría. Rebelión, la solución de los hombres para la culpa o las injusticias no resueltas. Si no es a mi manera, no. Y 3, orgullo. Es la respuesta de los hombres a la vergüenza retráctil. ¿Se están durmiendo? Ok, Salmo 139. Acá vamos a ir apretando un poco el acelerador. Salmo 139. ¿Y Gare? Vamos a leer el versículo 13 al 16. La palabra de Dios dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue, léalo fuerte, encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron sus ojos y tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Mi embrión vieron sus ojos. No voy a entrar en ciencia porque acá tengo doctores médicos y biológicos que me pueden corregir mucho. Pero algo sí me enteré, que un embrión está formado de 3 partes. Interesante, ¿no? No se me duerma. Un embrión tiene 3, no los quiero mirar por si los mal pronuncio, tienen 3 células germinales. Un embrión, el embrión tuyo que vieron los ojos de Jesús, los ojos del Maestro, los ojos del Creador, tiene 3 células germinales, están compuestos de 3. Miren, vengan conmigo. La primera es ectodermo, primera es endodermo. ¿Lo dije bien? Ustedes lean la Biblia. Endodermo, que afecta los órganos,
que están destinados a recibir lo bueno. O sea, la primera capa de célula germinal se llama endodermo, que esta es la que afecta o la que forma los órganos que van a recibir lo bueno. Por ejemplo, hígado, pulmones, intestinos, urinarios y todo lo que es endocrino. Número 2, mesodermo, que es lo que... que es lo que provoca o todo lo que tiene que ver con la circulación cardíaca, muscular y esquelética. Riñones, angostura, vasos sanguíneos y ganglios linfáticos. Y 3, el ectodermo, que tiene que ver con el cerebro, nervios, ritmos cardíacos, piel, cabello, ojos, oído y nariz. El endodermo es la que recibe. El ectodermo es el que procesa y el mesodermo es el que manifiesta lo que se está viviendo adentro. 1, vergüenza. 2, miedo. 3, culpa. Y acá te viene por qué. Venga. Proverbios 26:2. Ya estoy casi por terminar. Es que hoy iba a hacer un churrasco bien fuerte. Es como esos restaurantes caros que el plato es chiquito pero poderoso. Así va. Proverbios 26:2. Con el pastor Facundo lo tuvimos que leer como 3-4 veces este versículo. Fíjese lo que dice. ¿Lo tienes? Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué entiende usted? Que toda una maldición que te llegue es que una puerta se abrió. Toda maldición que te llegue es que una puerta se abrió. ¿Ok? Venga conmigo, Levíticos 26. Ahora va a ser palabra. Así que ahí, palabra. 26. Versículos 15 y 16. ¿Lo tienes? Y si descenderáis mis decretos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. ¿Qué me está diciendo? Si no sigo sus estatutos, si los ignoro, Él va a hacer conmigo lo siguiente. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros... ¿Qué dice? ¿Lo tiene? No me hagas a mí hacer toda la tarea, muchacho. Busque una Biblia, agarre el teléfono. Dice: yo haré con vosotros esto. Enviaré sobre nosotros terror. ¿Qué es terror? Miedo. ¿Y el miedo qué hace? Paraliza, no te deja hacer nada. Entonces, si vos ignorás mis estatutos, ¿verdad? Si vos no seguís mis mandamientos, si vivís una vida de pecado, estás abriendo una puerta para que se manifieste lo que se manifestó en Adán. La naturaleza pecaminosa, que es miedo, culpa y vergüenza. Entonces Él está diciendo: si vos no me seguís a mí en esto, si vos no sos oyente de mi palabra, si vos no accionás mi palabra, yo por consecuencia te voy a tener que enviar esto a vos. Te voy a tener que enviar terror, miedo, que te paraliza y no haces nada. Todo lo que tratás de hacer no funciona, te paraliza. Calentura, culpa. Calentura es culpa, te vas a hervir, culpa. Ahora te lo explico por qué. Que consuman los ojos y atormentan el alma. Tenemos terror, extenuación. Es poder llegar a un grado de sequedad en tu vida. Y luego calentura. Entonces te voy a venir sobre vosotros terror, sequedad y calentura. Que es terror, vergüenza y culpa. La vergüenza te seca y la culpa te hace hervir por dentro. Deuteronomio 28, versículo 15. Salte ahí. ¿Lo tiene? Deuteronomio versículo 28, 15. Will, ya puedes pasar. Pero acontecerá,
Si no oyeres la voz, fíjese que siempre la enfermedad es consecuencia de pecado, de no escuchar. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles maldiciones? Ahora salta conmigo a versículo 22. Jehová te irá con tisis de fiebre, te va a consumir. Todo lo que vos hagas va a ser nada, no vas a poder hacer nada. La inflamación del ardor, recuerden, el ardor es culpa, y con sequía, vergüenza. Te va a herir con tisis. En inglés me gusta leerlo, dice: the Lord shall smite thee with consumption. Te vas a consumir por dentro. Vas a sentir que todo lo que haces no te da resultado. Y vas a sentir ese miedo al fracaso, miedo. Después tenemos el ardor y luego tenemos la sequía, miedo, vergüenza y culpa. Entonces vos me decís: pastora, pero ¿a qué se debe todo lo que usted me está diciendo? Que toda enfermedad, como lo dijimos recién, ninguna maldición viene si no es por una causa. Entonces, si hay una enfermedad en mi linaje, en mi vida y en mi familia, que yo veo que es repetitiva, tiene una raíz de pecado, ¿sí? Entonces sabemos que la raíz del pecado de Adán y Eva se gestó en lo que fue miedo, culpa y vergüenza. Entonces yo tengo que entender que si estamos hablando de vergüenza, la vergüenza afecta a todos los órganos que están destinados a recibir. Pueden ser hígado, pulmones, intestinos, urinarios y endocrinos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es un órgano que fue destinado para recibir tanto aire como comida. Si la enfermedad, y tú vas a poder luego entrar a Google y ver todos los documentales en YouTube, que toda enfermedad que tiene que ver con los pulmones, con el hígado, con el intestino, con todos estos órganos que fueron destinados para recibir, la vergüenza no le permite recibir. El espíritu de vergüenza, ¿se acuerdan que el otro día dijimos que la vergüenza es un espíritu, es un demonio? ¿Se recuerdan? Timidez es una cosa, vergüenza es un demonio. ¿Sí? Porque la vergüenza viene por consecuencia de un pecado, de un error que cometiste tú o tus antepasados. Entonces puedo guiarme a través de la palabra, que cuando yo me enfrente con una maldición de enfermedad hereditaria que tenga que ver con alguna de estos, tengo que volver atrás y pedir perdón a Dios y pedirle que Él saque de mí toda vergüenza, ¿verdad? Culpabilidad tiene que ver con todo lo que es riñones, vasos sanguíneos. Cuando vos sentís culpa por algo, ¿no te hierve la sangre? A nadie nunca sintió culpa. Nadie nunca sintió culpa. La culpa va a hacer que hirvamos por dentro. Nuestros riñones, nuestros vasos sanguíneos, nuestros ganglios linfáticos, nuestra circulación cardíaca, muscular, esquelética. Culpa, necesariamente no tiene que ser de vos. Pueden venir de antes, de generaciones. Y el miedo es lo que más se está viviendo en el día de hoy. El estrés es un espíritu de enfermedad. El estrés viene para matarte literalmente. El estrés es miedo. Decirle que está tuyo, es miedo. No le quieras poner ningún otro nombre así fino, porque el estrés es miedo. Y ese miedo viene a atacar tu cerebro, tus nervios, tu ritmo cardíaco, tu cabello, tus ojos, tu nariz y tu piel. Entonces puedo ver, yo le decía al pastor Facundo, si no puedo decir todas porque vamos a hacer una ensalada rusa, pero quería tocar estas tres que son las principales que estamos viviendo hoy en día. Si vos ves que hay un patrón repetitivo en tu familia que tiene que ver con el estrés, tiene que ver con el miedo, y podés reprender el espíritu de miedo, el espíritu de culpa y el espíritu de vergüenza que puede estar atado a todas esas enfermedades. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo
todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Miedo paraliza. Fuera de él, el miedo te va a llevar a hacer nada, paralizado. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Vergüenza, se secará. Y los que recogen y los echan en el fuego, culpa, y arden. Pero tenemos una promesa. Efesios 6, capítulo 11 al 18 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo principado, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estés firme. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando la mentira del miedo y del temor quiera decirte lo contrario, no vas a llegar al alquiler, te van a echar el trabajo, tu matrimonio no va a funcionar. Cuando el miedo venga a hablarte, ¿sí? Ceñite tus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Son nuevas criaturas. Ya no hay culpa en mí. Ya no hay culpa en mí. Cuando el enemigo quiera traerme miedo, voy a reemplazar ese miedo de mis lomos. Lo voy a reemplazar ¿con qué? Con la verdad. Que aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no tengo por qué temer, porque Él está conmigo. Y cuando la culpa quiera venir a condenarte, podés declarar que somos hechos justos por medio de aquel que nos amó. Nos vamos a poner la coraza de justicia y el calzado de los pies apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que calienta la culpa? La vergüenza. Ay, Señor. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 3 cosas nada más que te pueden estar infiltrando en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud y en tus hijos. Había tanto para decirte, tanto. Pero si vos vas a internet, si vas a YouTube, Sid Roth lo habla, tiene muchos episodios del programa Sobrenatural de Sid Roth. Habla, por ejemplo, Henry Wright, un pastor Henry Wright, él escribe las raíces espirituales de todas las enfermedades. Pastor Henry Wright con W, él habla de las raíces espirituales de todas las enfermedades, y todas estas tienen como raíz el miedo, la culpa y la vergüenza. Entonces son 3 cosas que podemos indagar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que a mí me lleva a sentir vergüenza? Y no estamos hablando, ay, pastora, tengo vergüenza de hablar en público. No. ¿Qué es lo que te lleva a sentir culpa? ¿O qué es una culpa que se siguió en toda tu familia? ¿Qué es una culpa? Escuchaba un testimonio el otro día del pastor Art Lucao. Si no lo conoces, él es un profeta, él es un intercesor, pastor de África, de Suráfrica. Y él llama a una muchacha que estaba en medio de la congregación y la llama adelante y le dice: tengo una palabra para vos. Y le comienza a hablar, y le dice que su actual pareja
se había muerto. Y ella dice, sí, tienes razón. Pero no es tu primera pareja, tienes otra pareja que se murió. Sí, tienes razón. Y así fue con todas las mujeres de su familia. Todos los esposos de su familia se habían muerto. Entonces él dice, estoy yendo en el espíritu, por medio del espíritu, a tu tribu, a tu pueblo, no me acuerdo el nombre, pero estoy yendo a tu pueblo en el año 1930. Y tu bisabuelo y conjunto de otros hombres, vino un extranjero a la aldea de él. Y cuando este extranjero pasó por aldea, ellos lo atacaron a sangre fría y lo mataron. Y ella dice, sí, es verdad. Y estaba hablando del bisabuelo de él. Lo mató conjunto a otros hombres a este extranjero que estaba caminando por la aldea. Pasan los años y se dieron cuenta que el hombre el extranjero, era inocente. Y entonces comenzaron a ver estas situaciones en la familia, que todas las esposas o todas las mujeres perdían por muerte a sus esposos. Entonces las mujeres en la ignorancia comenzaron a decir, es la sangre del extranjero que clama la vida de nuestras mujeres. Entonces hicieron un ritual y tomaron todas las mujeres y se la entregaron como esposa a este extranjero, ¿no? Entonces ahí había un lazo almático, aunque no hubo sexo entre ellos, hubo un lazo almático. Y el Señor le decía, esa maldición que no fue tuya, es una culpa que sintieron tu madre, que sintió tu abuela. No es una culpa de un pecado que tú cometiste, sino es culpa de un pecado de tu abuela y de tu mamá, que te entregaron y te enlazaron al alma de esta persona, a la sangre de esta persona. Pero hoy se corta ese lazo de culpa y de vergüenza y nunca más vas a enfrentar la muerte en tu pareja. Entonces hay enfermedades y hay consecuencias de culpa y de vergüenza en nuestra familia que no necesariamente tienen que ser por nuestra culpa, sino es una culpa, una vergüenza o un miedo, ¿sí?, que se lleva en nuestra sangre y en nuestra genética. Pero hoy se va a romper en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces yo voy a hacer un llamado al altar. Hoy va a ser diferente. Y siempre decimos con el pastor, yo no voy a presionarte que vengas al altar, pero nunca desproveches la oportunidad de venir al altar. Nunca la desproveches. Y el llamado del día de hoy es culpa, vergüenza o temores, miedos. Si vos en cualquier área de tu vida estás experimentando culpa, tal vez, vuelvo a repetir, no es tuya. Puede ser culpa de divorcios, de muertes, de asesinatos, tal vez parientes tuyos en la guerrilla, tal vez mujeres en tu familia que cometieron abortos, o tal vez tú lo cometiste. Pero todo lo que está arriesgado al miedo, a la culpa y la vergüenza es una puerta para que el diablo te pueda visitar, ¿verdad? Pero hoy se va a romper en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre abrimos el altar. Señor, tu palabra dice que vengamos a ti todos aquellos que están cansados, Señor, y más de uno de ellos se encuentran hartos de la situación que están viviendo. Señor, la culpa, la vergüenza y el miedo los lleva a vivir un patrón repetitivo en sus vidas, en su familia, en sus finanzas, en sus matrimonios. Señor, pero hoy se rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda maldición, toda naturaleza pecaminosa, toda culpa, todo miedo, toda vergüenza, en el nombre poderoso de Jesús.